Hola, mi querido amigo. Un placer inmenso reencontrarnos. Abróchense bien los cinturones del alma, porque la historia que voy a desenterrar hoy no es para los de corazón frágil. Es un relato sin filtro, crudo y visceral, de esos que te revuelven las entrañas y te obligan a mirar de frente la oscuridad más insidiosa del alma humana, solo para descubrir, en el instante menos pensado, la luz más resplandeciente de la dignidad. Esta es una verdad que, una vez desvelada, te dejará el corazón latiendo con una nueva y feroz convicción en la justicia, una lección sobre cómo la injusticia puede forjar el espíritu más inquebrantable. Con la frialdad de quien subasta un objeto sin valor, la madrastra cerró el trato de venta de su hijastra, creyendo que su crimen jamás sería descubierto. Pero en el rincón más oscuro de un archivo, una voz silenciosa se alzó, desenterrando la prueba irrefutable que la arrastraría a la más amarga de las condenas. Para comprender la magnitud de esa condena, para sentir el escalofrío que recorrió la espina dorsal de los presentes en aquel suntuoso salón, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que el tintineo metálico de un bolígrafo sobre el papel sellara un destino, debemos volver a la época en que Aurora, una niña de apenas 13 años, con la piel siempre pálida, casi translúcida por la falta de sol y la escasa alimentación, y una fragilidad que el mundo, y en particular su madrastra, confundían con debilidad, vivía bajo el yugo de una opresión silenciosa. Sus manos, aunque pequeñas y delicadas, no eran las de una niña acostumbrada a los juegos infantiles o a las caricias. Estaban visiblemente enrojecidas, la piel agrietada por el jabón fuerte y el agua fría de las interminables tareas domésticas, pero conservaban una ligereza sorprendente y una habilidad innata para el dibujo, para trazar formas con una gracia que pocos poseían. Su cabello, de un castaño tan oscuro que a menudo parecía negro carbón, siempre estaba enmarañado, sin cuidado, desprovisto de cualquier adorno, enmarcando un rostro infantil de pómulos ligeramente marcados y unos ojos grandes, de un color avellana tan profundo que parecían absorber toda la luz del escaso mundo a su alrededor, ocultando una tristeza ancestral y una quietud que a veces rozaba lo inquietante, como la de un lago en calma que guarda profundidades insospechadas. Vestía con ropa discreta y funcional, a menudo vestidos viejos y remendados de su madre biológica, 2 tallas más grandes, tejidos de algodón descolorido y gastado por el uso, que buscaban pasar desapercibidos, como si ella misma quisiera fundirse con las sombras, hacerse invisible, desaparecer de la vista de sus opresores. Se sentía más cómoda en el silencio de los rincones olvidados de la casa, entre el polvo y la penumbra, que en el bullicio forzado de los salones. Su hogar era un pequeño cuarto de servicio, un rincón ignorado en la mansión de la que su padre, antes de su misteriosa desaparición y de que fuera declarada desaparecida en el mar, para el deleite de Valeria, había sido el legítimo propietario. El cuarto, apenas una celda, exhalaba un olor persistente a polvo, a humedad de la ropa sucia amontonada y a la tristeza que se había acumulado entre sus paredes. Una única ventana alta, con barrotes de hierro y cristales empañados por el tiempo y la suciedad, le ofrecía una vista sesgada de los jardines opulentos de la mansión, un universo de lujo que se le negaba, un espectáculo de belleza inalcanzable. La cama era un camastro de madera dura con un colchón fino y deshilachado, que protestaba con cada movimiento, y una manta raída que apenas ofrecía calor en las frías noches. No había libros, ni juguetes, ni siquiera un espejo, solo una pequeña caja de madera, su único tesoro, con algunos dibujos antiguos de su padre que ella atesoraba, y una muñeca de trapo, despojada de su relleno,
y con un solo ojo, su única compañía en las largas noches de soledad y desesperación. La mayoría de los sirvientes de la mansión, por miedo a represalias de la cruel madrastra, la veían con lástima, pero evitaban el contacto directo, como si el infortunio de Aurora fuera contagioso, una enfermedad que pudiera atraer la ira de Valeria sobre ellos. «Pobrecita», murmuraban a veces en la cocina, mientras pelaban patatas, con susurros que le llegaban a los oídos. «Esa niña es un fantasma en su propia casa. La señora Valeria la tiene como una esclava. La explota». Dios la tenga en su gloria. Cada palabra, cada susurro de lástima, cada mirada furtiva, se clavaba en su alma, recordándole su invisibilidad, su fragilidad, su posición de despojo. Se sentía como una intrusa, una carga indeseable en lo que una vez fue su refugio, el lugar donde creció con su amado padre y su dulce madre, antes de que la oscuridad se cerniera sobre ellos. Su madrastra, Valeria del Valle, era la personificación de la crueldad envuelta en seda y perlas. Una mujer de 40 y tantos, con una belleza deslumbrante pero artificial, mantenida a base de cirugías estéticas y una vanidad obsesiva que rozaba lo patológico. Su cabello rubio platino, siempre impecablemente peinado, caía sobre sus hombros como una cascada falsa. Sus labios rojos perfectos, a menudo torcidos en una sonrisa forzada, y sus ojos verde esmeralda, que podían ser tan fríos como el hielo, ocultaban un corazón podrido por la avaricia y la envidia. Vestía siempre con los últimos diseños de alta costura, joyas que brillaban como estrellas en su cuello, y muñecas, y su aroma a perfume francés de $1000 precedía su entrada en cualquier habitación, impregnando el aire con una mezcla de opulencia y un sutil hedor a veneno. Ricardo, el hermano de Valeria, era su cómplice perfecto, su socio en la maldad, un hombre de negocios de dudosa reputación, de mirada astuta y sonrisa fácil, siempre dispuesto a hacer el trabajo sucio, que Valeria no quería ensuciarse las manos. Él era el cerebro de las operaciones turbias, el que movía los hilos invisibles en el mundo legal y financiero. Las interacciones diarias de Aurora con Valeria estaban plagadas de humillaciones sutiles y crueles. Cada mañana, mientras Aurora, con su cuerpo dolorido, limpiaba los pisos de mármol del gran salón, el brillo del mármol reflejando su propia figura solitaria, Valeria bajaba las escaleras con su pijama de seda reluciente, un café humeante en la mano y una mirada de desprecio tan afilada como un cuchillo. «Aurora, ¿es que no te das prisa? Parece que estás bailando en lugar de limpiar. Eres más lenta que una tortuga coja. ¿De verdad crees que te mantengo aquí por caridad? Esta casa no se limpia sola, y no tengo todo el día para ver tu cara de miseria». Su voz, aunque melosa, estaba cargada de un filo de acero que la hacía encogerse de miedo y vergüenza. Aurora sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban, sus ojos se empañaban con lágrimas no derramadas, pero siempre forzaba una sonrisa, intentando parecer sumisa, invisible, deseando desaparecer en el brillo del mármol. En otra ocasión, durante una de las fastuosas cenas que Valeria organizaba para la élite de la ciudad, con mesas repletas de manjares exóticos y copas de cristal tintineando con cada risa hueca, Aurora fue obligada a servir a los invitados. Vestida con una de sus ropas viejas, sucias de la cocina y remendadas con hilo grueso, se sentía como un fantasma en medio de aquel brillo, una mancha. Mientras pasaba con una bandeja de aperitivos, un invitado, visiblemente ebrio y torpe, se tropezó con su pie y derramó una copa de vino tinto sobre su delantal, justo en el pecho. Las risas se detuvieron y un silencio incómodo llenó el aire. Valeria se acercó rápidamente, no para consolar a Aurora, sino para reprenderla. «Aurora, qué torpe eres. Mira lo que has hecho.
estás arruinando la velada. Sal de mi vista y no regreses hasta que seas presentable. Eres una vergüenza. Sus palabras, pronunciadas con una voz cortante y un tono de asco, resonaron en los oídos de Aurora. La niña sintió el vino frío y pegajoso sobre su piel, pero fue la humillación, ardiente como fuego, lo que le quemó el alma. Vio las miradas de lástima de algunos sirvientes, el desprecio de los invitados y el regocijo apenas disimulado en los ojos de Valeria. Su corazón latía con una mezcla de indignación y una profunda, lacerante tristeza. Se fue corriendo, las lágrimas empañándole la visión, buscando la oscuridad de su pequeño cuarto, donde se abrazó a su muñeca de trapo, deseando no haber nacido. «Soy una vergüenza», susurró para sí misma, sus lágrimas empapando la tela. «No valgo nada para ella. Soy solo un objeto, una carga». Pero en el fondo de ese dolor, una pequeña chispa de resistencia, fría y silenciosa, se encendía, una promesa de que algún día esa ignominia sería vengada. Pero Valeria no lo sabía, ni nadie más. Detrás de la fachada de niña torpe y sirvienta insignificante que su madrastra y el mundo le habían impuesto, Aurora guardaba un tesoro que superaba cualquier fortuna. Una mente prodigiosa, una memoria fotográfica que le permitía retener cada detalle, cada conversación, cada matiz, aunque no siempre comprendiera su significado en el momento, y una habilidad innata para los idiomas, que había cultivado en secreto leyendo libros viejos encontrados en los desvanes. Su quietud, como Valeria la llamaba, era en realidad un genio innato para la observación y el análisis. Desde muy pequeña, Aurora había tenido la capacidad de detectar patrones, de unir puntos que otros ni siquiera veían, una habilidad que en su infancia se había manifestado en su dominio de los rompecabezas más complejos, en su capacidad para recordar cada detalle de un libro leído una sola vez, y más tarde, en la precisión milimétrica con la que identificaba inconsistencias en los discursos y comportamientos de Valeria y Ricardo. Ella veía el mundo como un complejo entramado de códigos y señales, y su mente buscaba las inconsistencias más sutiles, las notas desafinadas en la sinfonía de la mentira. Pero esta habilidad no era reconocida por nadie. Era su secreto, su refugio, la última pizca de lo que le quedaba de su padre, quien siempre le había dicho: «La verdadera inteligencia, mi Aurora, está en la capacidad de ver lo que otros no ven, de escuchar lo que otros callan». El impacto de esa revelación, cuando Aurora, la niña silenciosa, la desvelara, sería devastador para Valeria y Ricardo. No podrían creer que la niña invisible, la débil, la torpe sirvienta, a la que habían pisoteado sin piedad, hubiera sido capaz de ver a través de sus mentiras, de desentrañar una conspiración tan intrincada que ellos creían impenetrable, segura bajo capas de influencia y dinero. La sorpresa se mezclaría con el horror al darse cuenta de que cada comentario condescendiente, cada gesto furtivo, cada susurro íntimo, cada traición, había sido registrado y clasificado en la mente de aquella a quien consideraban un simple peón, un objeto. Sería el jaque mate perfecto, la vindicación de un espíritu subestimado, la revelación de que la verdadera inteligencia no es la astucia para engañar, sino la capacidad para ver la verdad y la resiliencia para exponerla. Esa profunda capacidad de observar y recordar, considerada por ellos como una excentricidad inofensiva, se convertiría en la herramienta más potente para desmantelar la red de engaños que habían tejido a su alrededor. Ella no solo vería los movimientos, ella entendería el juego en su totalidad, en su más mínima y cruel expresión, y ahora, con la desesperación como motor, también sentiría la fuerza para actuar. El punto de inflexión,
La semilla del cambio que sembró la duda y encendió la chispa de la acción fue un susurro capturado, una frase en un idioma extranjero que la mente de Aurora, a pesar de su joven edad, registró con una precisión letal. Ocurrió una tarde, mientras Aurora limpiaba los viejos candelabros de cristal en el salón principal, un trabajo meticuloso y solitario. Escuchó las voces de Valeria y Ricardo, su madrastra y su tío, que discutían en voz baja en la biblioteca adyacente, sus voces amortiguadas por la puerta de caoba, pero aún audibles para sus oídos agudizados. La discusión era tensa, acalorada. «No podemos fallar, Ricardo. El trato con el consorcio asiático es la única salida a nuestras deudas. Ellos quieren la niña, y el dinero es inmenso. El contrato ya está redactado». La voz de Valeria era un susurro gélido, desesperado. La respuesta de Ricardo fue más grave, más áspera. «Lo sé, Valeria. Pero es arriesgado. Si alguien descubre que es una venta de personas, ¿cómo explicaremos la desaparición? El abogado del consorcio es muy específico con los detalles del trato. Dice que está todo en código, en el documento Flor de Loto. La niña, una venta de personas. Flor de Loto. Las palabras resonaron en la mente de Aurora, un eco macabro que heló su sangre. Su cuerpo se tensó. El corazón le martilleó en las costillas con una fuerza que le dolía. El candelabro en sus manos tembló. El miedo se apoderó de ella, un terror tan profundo que le hizo sentir que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Venderla? ¿Como un objeto? ¿Por dinero? La incredulidad se mezclaba con una punzante desesperación. Se sintió como un objeto, una mercancía. No, no puede ser. Están hablando de otra cosa, de algún negocio turbio de Ricardo. Debe ser un malentendido. Una pesadilla. Su mente buscaba desesperadamente una explicación inocente, pero la frialdad en la voz de Valeria, el tono sombrío de Ricardo, las palabras trato, contrato, dinero, se grabaron en su memoria con una claridad dolorosa. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, a pesar del ambiente frío de la mansión. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el candelabro. Un nudo se formaba en su garganta, tan apretado que apenas podía tragar. Pero la semilla ya estaba sembrada. Ese día, en su pequeño cuarto, mientras la oscuridad de la noche la envolvía, las palabras de Valeria y Ricardo seguían resonando en su mente, amplificadas por el eco de innumerables pequeños detalles que, hasta ese momento, había ignorado o justificado. Las visitas furtivas de Ricardo a la mansión, sus conversaciones susurradas con Valeria, los sobres abultados que intercambiaban, la ausencia de su padre, la frialdad de Valeria, los constantes reproches sobre lo cara que era para mantener. Su escepticismo inicial se desmoronaba bajo el peso abrumador de estas nuevas conexiones. Su cerebro, con su peculiar y excepcional capacidad de retener y procesar cada fragmento de información, comenzó a unir puntos que antes habían flotado desconectados en el vasto archivo de su memoria. Los patrones se hicieron evidentes. La chispa de la esperanza, o más bien, la chispa de la cruda verdad, se encendió en su pecho, fría y punzante, como un témpano de hielo en el centro de su ser. No, esto no es un malentendido. Esto es una traición monstruosa. Quieren venderme, literalmente, y tengo que descubrir cómo. Tengo que evitarlo. La determinación se afianzó en su alma, un nuevo y férreo propósito que eclipsaba cualquier otro sentimiento. El nudo en su garganta no era solo de dolor por la inminente pérdida, sino de la urgencia de desvelar la verdad, de defenderse de una amenaza invisible, pero omnipresente, de desmantelar el juego macabro en el que la habían encerrado. Ella se convertiría en la arquitecta de su propia salvación. Su corazón, que antes latía con la inocencia de la niña,
ahora resonaba con la fuerza de una guerrera silenciosa. A partir de ese momento, la vida de Aurora en la mansión se transformó en una frenética carrera contra el tiempo, una lucha silenciosa por la vindicación de su vida y la exposición de una verdad que la carcomía. Para Valeria y Ricardo, Aurora seguía siendo la misma niña dócil e invisible. Para Aurora era el inicio de su obra maestra final, un plan de escape y de justicia. Su pequeño cuarto se convirtió en un cuartel general secreto. Su mente, un laboratorio donde cada pensamiento era un cálculo, cada recuerdo, una pista, cada susurro, una pieza del rompecabezas. El aroma a polvo y tristeza se mezclaba con el olor imaginario a papel viejo de los documentos que ya estaba segura que encontraría. Las paredes frías y desnudas de la habitación, que antes le parecían opresivas, se transformaron en un lienzo en blanco para sus diagramas mentales, fórmulas complejas garabateadas en su memoria y cálculos que solo su mente podía descifrar. Sus manos, antes temblorosas por el miedo, ahora se movían con una nueva precisión al dibujar, al manipular objetos, al buscar. El proceso de investigación fue una odisea de obstáculos, exacerbada por su edad y su confinamiento. Sin acceso a Internet ni a recursos externos, Aurora tuvo que recurrir a su memoria fotográfica, a las conversaciones que había oído en los pasillos, a los correos que había visto pasar por los escritorios de Valeria, a los periódicos viejos que Ricardo solía tirar en la basura. La búsqueda era como nadar en un mar de datos con los ojos vendados, pero ella se aferraba a la palabra flor de loto. Recordó que su padre, en su biblioteca personal, antes de que fuera sellada por Valeria, tenía un libro sobre simbolismo oriental. Podría haber una pista allí. Su primera gran dificultad fue el acceso a la oficina de Ricardo en la mansión, un lugar siempre cerrado con llave y lleno de documentos. Sabía que Ricardo guardaba papeles importantes allí. Una noche, mientras todos dormían, Aurora se deslizó por los oscuros pasillos de la mansión, sus pasos apenas un susurro en el mármol frío. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. El miedo la invadió, un nudo en su garganta. ¿Y si la descubrían? ¿Y si Ricardo o Valeria la escuchaban? Pero la imagen de su padre, su sonrisa desvaneciéndose en su memoria, y el terror de ser vendida, eran más fuertes. Llegó a la puerta de la oficina de Ricardo. La puerta estaba cerrada, por supuesto. Aurora intentó forzarla, sus pequeños dedos arañando la madera, pero fue inútil. La desesperación la invadió. «Es inútil», susurró al aire, la voz apenas un hilo. «Soy solo una niña. ¿Cómo voy a encontrar algo? No soy más que una prisionera». El miedo al fracaso y a la confirmación de la peor de sus pesadillas se enroscaba en su estómago como una serpiente, una sensación tan fría que le hizo temblar. El cansancio físico y emocional la abrumó y se deslizó por la pared, sentándose en el suelo frío. Pero entonces, el recuerdo de la mirada de desprecio de Valeria, la risa de Ricardo al hablar de tratos y dinero, avivaron la llama de su determinación. No podía permitirse rendirse, no después de tanto tiempo, no después de haberlo perdido casi todo. No, se dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. No es imposible. Siempre hay una forma. Mi padre me enseñó a encontrar la solución a cualquier problema. Recordó cómo su padre, un hombre aficionado a los acertijos, le había enseñado a pensar fuera de la caja, a buscar soluciones poco convencionales. De repente, recordó un pequeño respiradero cerca del techo, oculto por una moldura. Recordó que una vez, cuando era niña, su pelota se había atorado allí. ¿Podría caber? Su cuerpo era pequeño, ágil. Con un taburete de la cocina y una habilidad sorprendente, logró desatornillar la rejilla.
El polvo le cayó sobre el cabello, pero ella no lo sintió. Se deslizó por el conducto de ventilación, arrastrándose en la oscuridad, el aire viciado llenando sus pulmones. El olor a metal y a polvo era abrumador. Finalmente, cayó suavemente en la oficina. Una vez adentro, la mente de Aurora se activó con una precisión quirúrgica. No buscó dinero ni objetos de valor. Buscó documentos. Recorrió el estudio en la oscuridad, guiándose por el tenue brillo de la luna que se colaba por la ventana. Sus manos, pequeñas y hábiles, palparon cada cajón, cada estante, cada libro. El olor a papel viejo y a tinta impregnaba el aire. En un cajón oculto de un escritorio antiguo, encontró un maletín de cuero. Abrió el maletín y allí, entre papeles legales y contratos, encontró un documento con el nombre Flor de Loto en la portada. Era un contrato redactado en un idioma que ella conocía, mandarín, una lengua que había aprendido con su padre, un apasionado de las culturas orientales, en los libros viejos que su padre guardaba. Las palabras eran crípticas, llenas de jerga legal, pero su mente prodigiosa comenzó a desentrañar el significado. Era un contrato de adopción internacional para una niña, procedente de una familia con escasos recursos, a cambio de una sustanciosa compensación por gastos de gestión. Las fechas coincidían con la desaparición de su padre. La firma de Valeria estaba en el documento. Sus manos temblaban mientras leía cada cláusula, cada detalle macabro. Su propio nombre, Aurora, estaba allí, en una pequeña nota adjunta. El monólogo interno de Aurora era un caudal incesante de pensamientos. Me vendieron. Mi madrastra, mi propia familia política, me vendió. Por dinero. Mi padre. ¿Sabría de esto? ¿O ellos lo hicieron desaparecer para poder hacerlo? La rabia se mezclaba con un dolor tan profundo que la dejó sin aliento. Pero junto a ese dolor, una resolución fría como el hielo. Number, no me rendiré. No puedo dejar que se salgan con la suya. Tengo que salir de aquí. Tengo que entregar esta prueba. Por mi padre, por mí. Por la verdad. Tomó fotos con el teléfono viejo que su padre le había dado antes de desaparecer. Un teléfono sin datos ni internet, pero con una cámara sencilla. No era la calidad de un smartphone, pero las imágenes eran claras, legibles. Cada clic del obturador era una declaración de guerra silenciosa. Cada pista que seguía, cada documento que desenterraba, era un torrente de euforia, una inyección de energía que la impulsaba a seguir adelante, a desenterrar cada capa de la mentira. El polvo de los viejos archivos, el silencio de la noche, el olor a tinta, todo se grababa en su memoria, alimentando su determinación. En su ardua tarea, Aurora se dio cuenta de que su secreto, por más grandioso que fuera, no podía revelarse sin ayuda externa. Necesitaba aliados, personas que pudieran ser sus ojos y sus manos en un mundo del que ella estaba completamente aislada. La primera figura en aparecer en su vida, casi como un ángel guardián, fue Daniel Vargas, el detective privado. Daniel era un hombre de unos 50 años, con un rostro curtido por la vida y unos ojos de un azul penetrante, que había perdido a su propia hija en un caso de secuestro hace años, lo que lo había convertido en un especialista en casos de niños desaparecidos y explotación infantil. Él había sido contratado de forma anónima por un viejo amigo de su padre, un hombre que siempre había desconfiado de Valeria y Ricardo, pero que no tenía pruebas. Daniel había estado investigando la desaparición del padre de Aurora, un caso frío que se había estancado, y sentía una extraña conexión con la historia de la niña que había desaparecido de la vida social. Daniel había logrado colarse en la mansión disfrazado de jardinero, buscando pistas. Vio a Aurora trabajando, notó su palidez, su silencio, la tristeza en sus ojos. Algo no cuadraba. La mansión, el lujo,
y esa niña, como una sombra. Una tarde, mientras Aurora regaba las plantas de la terraza, Daniel se acercó a ella, su voz un susurro apenas audible. ¿Eres Aurora? La niña se sobresaltó. Sus ojos se abrieron en un pánico inicial, pero luego, al ver la mirada amable de Daniel, supo que podía confiar. Sí, susurró. Estoy buscando la verdad sobre tu padre, Aurora, y siento que tú sabes algo. Necesito que confíes en mí. Aurora, en un acto de fe desesperada, le mostró el teléfono con las fotos del contrato Flor de Loto. Daniel sintió un escalofrío que le heló la sangre. El detective, que había visto las peores atrocidades del ser humano, se quedó sin aliento. Sus manos, expertas en la manipulación de pruebas, tomaron el teléfono con una reverencia casi religiosa. Aurora, esto es increíble. ¿Es real? Esto podría cambiarlo todo. Tu padre no se perdió en el mar, ¿verdad? Lo hicieron desaparecer. Los ojos de Daniel brillaron con una mezcla de horror y una rabia silenciosa, pero también con una determinación feroz. Su confianza se forjó en ese instante, en el intercambio silencioso de una verdad terrible. Su motivación no era el dinero, sino la justicia, la lealtad a la memoria de su propia hija y la promesa de proteger a Aurora. El diálogo entre ellos era parco, pero cargado de significado, un intercambio de información crucial. Tienes que confiar en mí, Aurora, le dijo Daniel. Tu vida está en peligro, pero la verdad es tu mejor escudo. Yo me encargo de esto. Solo mantente segura y espera mi señal. La segunda aliada fue la teniente de policía Sofía Rojas, una detective de homicidios con una reputación impecable, conocida por su ética inquebrantable y su implacable persecución de la justicia. Daniel, sabiendo la magnitud del caso, contactó a Sofía, su antigua colega y amiga. Al principio, Sofía fue escéptica. Un contrato de venta de una niña, un disquete con un nombre críptico, un padre desaparecido, sonaba a una historia sacada de una película. Pero cuando Daniel le mostró las fotos del contrato Flor de Loto y le explicó la historia de Aurora, Sofía se quedó en shock. La frialdad de la prueba, la crueldad del acto, la indignó hasta la médula. Esto es abominable, Daniel. Es una esclavitud moderna. No descansaré hasta que esos monstruos paguen por lo que han hecho. Sofía, con sus habilidades de investigación forense y su acceso a los recursos policiales, se convirtió en la mano derecha de Daniel. Se encargó de verificar la autenticidad del contrato, de rastrear las transferencias de dinero del consorcio asiático a las cuentas de Ricardo, y de reunir todas las pruebas necesarias para la acusación penal. Su compromiso no era por una promoción, sino por la profunda convicción de que nadie, sin importar su riqueza o su influencia, debía estar por encima de la ley. Tenemos que ser meticulosos, Daniel. Un paso en falso, y esta niña estará perdida para siempre. Y su padre, si está vivo, lo encontraremos. Si no, haremos justicia por él. La tercera y más crucial aliada fue la propia Aurora. Ella, a pesar de su corta edad, se convirtió en una informante invaluable. Recordaba cada detalle, cada conversación, cada persona que había visitado la mansión. Dibujaba mapas de la casa, indicando cámaras de seguridad, escondites, pasajes secretos. Su memoria idética era una mina de oro. Las llamadas con Daniel y Sofía eran largas, y Aurora relataba con una voz tranquila, sin emociones, la crueldad de su madrastra, los negocios turbios de Ricardo, las conversaciones en otros idiomas, los nombres de personas y empresas que había oído. Su frialdad aparente era una defensa, una forma de sobrevivir, pero su determinación era un fuego ardiente. Recuerdo que mi padre tenía un pasaporte antiguo en su caja fuerte.
les dijo Aurora una noche, y un diario con unas notas sobre un viaje que hizo a Singapur justo antes de desaparecer. Y en ese diario había un símbolo, una flor de loto dibujada a mano, como el contrato. Esa pista fue crucial. Con cada nueva prueba descubierta, con cada capa de engaño desprendida, la tensión en la vida de Aurora se hizo más palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. Mientras Daniel y Sofía trabajaban en las sombras, Valeria y Ricardo, aunque aún confiados en la impenetrabilidad de su ardid y en la supuesta insignificancia de Aurora, empezaron a sentir una presión inusual. Los rumores de una investigación policial por la desaparición del padre de Aurora, rumores que Sofía había filtrado discretamente, comenzaron a circular en los círculos de la alta sociedad. Su paranoia crecía, alimentada por sus propios crímenes y el miedo a ser descubiertos. Las confrontaciones menores, veladas amenazas, comenzaron a llegar a Aurora a través de terceras personas o comentarios directos. Una tarde, mientras Aurora regresaba de su paseo permitido por los jardines, Ricardo la detuvo, su rostro tenso, su sonrisa forzada. «Aurora, he oído rumores extraños. Gente preguntando por tu padre». «No querrás crear problemas, ¿verdad? Es mejor que no hables con extraños. Podrías arruinar la nueva vida que hemos planeado para ti». Su voz, aunque baja, estaba cargada de una amenaza apenas velada. Aurora sintió un escalofrío de terror, la garganta seca, su corazón latiendo con fuerza, pero se mantuvo firme. «Solo quiero la verdad, tío Ricardo». «¿No es eso lo que todos quieren?». La pregunta, tan simple, golpeó a Ricardo como un puñal. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. Él no respondió, solo la miró con ojos helados, un destello de furia contenida. Elías apretó las manos. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y rabia. «Me tienen miedo», pensó. «Bien. Que me teman. Su miedo es mi fuerza». Su monólogo interno era un torbellino. Están nerviosos, están cometiendo errores. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro es una pieza más en el rompecabezas. Tengo miedo, sí, miedo de que intenten silenciarme antes de que sea demasiado tarde. Pero el miedo no me detendrá. No después de todo lo que he descubierto, no después de ver la magnitud de su desprecio, de su crueldad. Esto no es solo por mí, es por mi padre, es por la justicia. Valeria, por su parte, se volvió cada vez más errática. Convocaba reuniones urgentes con Ricardo, gritaba a los sirvientes sin motivo y lanzaba miradas gélidas a cualquier persona que le pareciera sospechosa. Se la veía hablando por teléfono en voz baja, cerrando su oficina con llave y revisando obsesivamente los sistemas de seguridad de la mansión. La tensión era palpable en el aire de la mansión, una atmósfera enrarecida por la sospecha y el temor. Una tarde, Valeria confrontó a Aurora directamente en el comedor, su voz melosa, pero sus ojos de serpiente. «Aurora, cariño, me han dicho que no te sientes bien aquí. Quizás la casa es demasiado grande para ti. Ricardo y yo hemos estado pensando en enviarte a una escuela especial en el extranjero, un lugar muy exclusivo, donde estarás segura y feliz». La sonrisa de Valeria era venenosa, sus palabras una amenaza velada de secuestro. «Es por tu bien, claro». Elena la miró con una serenidad que la sorprendió. «Mi único bien es la verdad, madrastra». «Y esa verdad es algo que ni usted ni el tío Ricardo pueden ocultar». La sonrisa de Valeria se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron en un gesto de furia. Ricardo, que la acompañaba, le dio un ligero golpe en el brazo a Valeria para que guardara silencio. Los antagonistas sentían la arena bajo sus pies, y eso solo significaba una cosa, que la tormenta se acercaba, y Aurora
con la paciencia de un estratega y la astucia de un maestro, la había orquestado con precisión milimétrica. La presión era tal que estaban a punto de colapsar. El día de la gran subasta de arte de la mansión, un evento social de altísimo perfil, organizado por Valeria para recaudar fondos para una de sus causas benéficas, y en realidad para consolidar la venta de la propiedad y financiar su escape, llegó con una mezcla de ostentación y una tensión casi insoportable en el aire. El escenario elegido no podía ser más grandioso: el gran salón de la mansión, transformado en una sala de subastas con obras de arte valoradas en millones. La atmósfera inicial era de expectación y lujo. La élite de la ciudad, coleccionistas, empresarios, todos vestidos impecablemente, el aire cargado del aroma a perfumes caros y la promesa de grandes adquisiciones. Valeria, con un deslumbrante vestido de alta costura y un collar de esmeraldas que brillaba bajo los focos, se movía entre la multitud, sonriendo, estrechando manos, irradiando confianza, ajena a la tormenta que se avecinaba. Ricardo, a su lado, mostraba una sonrisa forzada, su mirada nerviosa. Su equipo de relaciones públicas había orquestado cada detalle, creando un ambiente de opulencia y control. Aurora, con su sencillez, se había deslizado entre los sirvientes, vestida con su uniforme de trabajo. Su rostro aún conservaba una palidez delicada, pero sus ojos brillaban con una luz inquebrantable, una determinación que la hacía parecer mayor de su edad. Daniel Vargas, el detective, estaba entre los invitados, disfrazado de coleccionista de arte, su mirada penetrante buscando a Aurora y a sus objetivos. Sofía Rojas, la teniente, estaba entre el personal de seguridad del evento, discretamente posicionada, lista para actuar. Aurora llevaba un pequeño dispositivo de grabación en miniatura, meticulosamente preparado, el corazón de su obra. El subastador, un hombre elegante y con una voz melodiosa, comenzó a presentar las primeras piezas de arte. Los murmullos se hicieron más intensos. Valeria y Ricardo estaban en el centro del salón, cerca del estrado, irradiando una falsa confianza. Justo cuando se presentaba la obra más valiosa, un cuadro antiguo que supuestamente pertenecía al padre de Aurora, la niña, con una calma asombrosa que parecía emanar de su ser, se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia el estrado. Su aparición fue tan inesperada, tan fuera de lugar en aquel ambiente de sofisticación, que los murmullos se silenciaron abruptamente, reemplazados por un silencio ensordecedor. Aurora parecía una figura sacada de un sueño, una pequeña sombra de justicia. Valeria y Ricardo la vieron, y sus sonrisas se congelaron en sus rostros. Sus ojos se abrieron desorbitados. El color se les fue del rostro, dejando una palidez cadavérica. «Aurora, ¿qué demonios haces aquí? Seguridad, saquen a esta niña». «Está interrumpiendo la subasta». La voz de Valeria era un susurro gutural, teñido de pánico y vergüenza. Su respiración se volvió errática. Ricardo, a su lado, lanzó un grito ahogado. Los guardias de seguridad se movieron, pero Daniel Vargas intervino, deteniéndolos con un gesto firme y una mirada que prometía problemas. «Permítame, madrastra». La voz de Aurora, aunque suave, resonó en el salón con una claridad que silenciaba los intentos de Valeria. «He venido a revelar la verdadera historia detrás de esta subasta y el verdadero destino de la fortuna de mi padre». Aurora se acercó al estrado. Daniel, discretamente, ya había conectado un pequeño proyector que había camuflado como parte del equipo de audio. En la pantalla gigante, las imágenes de las obras de arte se desvanecieron, reemplazadas por una interfaz sencilla que Aurora había diseñado. «Lo que tienen ante ustedes, damas y caballeros», continuó Aurora, su voz subiendo un tono, llenándose de una autoridad recién encontrada,
una firmeza que sorprendió a todos. Es el testamento de mi padre, falsificado. Y este cuadro que se subasta es el último bien que queda de la fortuna familiar, antes de que mi madrastra, Valeria del Valle, y su hermano, Ricardo, lo vendan para financiar un escape. En la pantalla comenzaron a aparecer documentos. El testamento original del padre de Aurora, que dejaba toda su fortuna a su hija, contrastando con una versión falsificada que dejaba la mayor parte a Valeria. Luego, transferencias bancarias internacionales fraudulentas a cuentas offshore, correos electrónicos cifrados que revelaban conversaciones comprometedoras entre Valeria y Ricardo, y grabaciones de audio que Daniel y Sofía habían recuperado. En una de las grabaciones, la voz de Valeria, fría y sin remordimientos, decía: «La niña es solo un estorbo. El consorcio de Singapur la quiere y el dinero es inmenso. El contrato Flor de Loto está listo. Nos desharemos de ella y seremos libres». La revelación fue un golpe demoledor. Un murmullo ahogado, lleno de horror y asombro, recorrió el salón. La cara de Valeria pasó del blanco al rojo y luego a un tono violáceo. Comenzó a temblar visiblemente, su cuerpo sudando profusamente, las joyas en su cuello brillando con un brillo macabro. «¡Estás mintiendo! ¡Esto es una farsa! ¡Es un montaje! Aurora, estás demente. Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo». Su voz era un grito desesperado, un chillido de impotencia que se rompió en un gemido. Se abalanzó sobre Aurora, pero Daniel y Sofía intervinieron, deteniéndola con firmeza, mientras el subastador, atónito, miraba la pantalla. Ricardo, a su lado, se desplomó en su silla, el rostro cubierto de sudor y lágrimas de rabia y desesperación. «No, no es posible. Ella lo sabe». «Ella lo sabe todo». «No es magia, madrastra», dijo Aurora, su mirada fija en ella, su voz llena de tristeza y una fría determinación. «Es la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino». En ese momento, Clara Solano, la periodista que Daniel había alertado, dio la señal a sus cámaras. Los flashes estallaron, iluminando la escena con destellos estroboscópicos, y su voz resonó por los altavoces del salón. «Atención, la periodista Clara Solano confirma la veracidad de las pruebas presentadas por la señorita Aurora. Las grabaciones de audio y los documentos digitales expuestos parecen implicar a Valeria del Valle y Ricardo en un esquema de secuestro, fraude y falsificación. Esto es un escándalo de proporciones globales». Los miembros de la élite de la ciudad, antes absortos en la subasta, se quedaron atónitos. Sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron desorbitados. Algunos se levantaron, otros se quedaron pegados a sus asientos, sus rostros pálidos de shock y miedo por sus propias fortunas. Los susurros de asombro se convirtieron en exclamaciones de indignación. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Valeria y Ricardo, los anfitriones perfectos, eran ahora los farsantes, los criminales expuestos, el centro de un espectáculo de vergüenza. Sus aliados de negocios, sus socios, sus amigos, los miraban con una mezcla de asco, incredulidad y miedo por sus propias carreras. Ellos, que habían construido un imperio sobre la avaricia y la explotación, se vieron desmantelados por la humildad, el genio y la resiliencia de una niña a la que habían intentado vender. En ese momento, las puertas laterales del salón se abrieron de par en par y un grupo de agentes de la policía y fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Crímenes contra la Infancia entraron, siguiendo el plan discreto que Daniel y Sofía habían orquestado con sus contactos. Se dirigieron directamente a Valeria y Ricardo. «Valeria del Valle, Ricardo, quedan ustedes arrestados bajo los cargos de secuestro, fraude, falsificación de documentos
y conspiración para la venta de un menor. Las palabras del oficial cayeron como un martillo. Valeria se desplomó de rodillas, su rostro cubierto de sudor y lágrimas de rabia y desesperación. «No, no es posible. Esto es una trampa. Aurora, tú me tendiste una trampa». Su voz era un lamento quebrado, un grito desesperado de una mujer que lo había perdido todo por su propia ceguera y avaricia. Ricardo, con el rostro lívido, fue esposado en el suelo, sollozando sin control, sus manos temblorosas aferrándose al aire, el maquillaje corrido por las lágrimas, revelando la verdadera miseria de su alma. Aurora los miró, su expresión de dolor y compasión, pero también de una firmeza inquebrantable. La vindicación era total. La caída de Valeria del Valle y Ricardo fue tan estrepitosa como su ascenso había sido vertiginoso, un descenso brutal a los abismos de la ignominia pública. Los titulares de los periódicos de todo el mundo no hablaban solo del escándalo, sino de la historia de Aurora, la niña que había desvelado la verdad. La madrastra cruel, condenada por la venta de su hijastra, gritaban las portadas con letras enormes. Las investigaciones legales se multiplicaron, revelando no solo el intento de vender a Aurora y la falsificación del testamento, sino también una vasta red de fraudes financieros, evasión de impuestos y tráfico de influencias que Ricardo había orquestado durante años, con la complicidad de Valeria para encubrir sus crímenes. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, cada día exponiendo más detalles de su avaricia desenfrenada, su crueldad inhumana y la forma en que habían pisoteado a otros para alcanzar la cima del poder. La opinión pública, que al principio había dudado de la historia de Aurora, ahora los repudiaba con una indignación unánime, exigiendo justicia. Las redes sociales ardían con comentarios de desprecio, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición y depravación. Las ramificaciones sociales y profesionales para Valeria y Ricardo fueron devastadoras, una aniquilación total de su estatus y su reputación. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron en masa, cerrándoles las puertas en la cara. Sus socios de negocios y los inversores se desvincularon rápidamente, temiendo que su nombre fuera arrastrado por el fango del escándalo. Sus fortunas fueron embargadas, sus cuentas congeladas y sus activos confiscados, para compensar a las víctimas de sus fraudes y para la reparación de los daños causados a Aurora. Las fotos de Valeria y Ricardo, demacrados, esposados, con las caras cubiertas de sudor y vergüenza, se hicieron virales, un símbolo de la justicia divina. La prisión fue su destino final, y la realidad de una celda fría y solitaria, despojado de sus lujos, de su poder y de su falsa aura de éxito, fue un castigo cruel y para muchos perfectamente justo. Su vida dentro de los muros de la prisión era un eco de su propia avaricia, soledad, desprecio de los otros reclusos y de los guardias, y la agonía de la impotencia y el arrepentimiento tardío que no les servía de nada. La gente que una vez los reverenciaba, que buscaba su aprobación, ahora les daba la espalda con una mezcla de repugnancia y una profunda satisfacción moral. Se les veía, en imágenes furtivas, con sus antiguos trajes de diseñador y vestidos de gala, reemplazados por uniformes grises y raídos, sus rostros envejecidos, una sombra patética de lo que fueron. Su ambición y su crueldad los habían consumido por completo, dejándolos en la ruina total. Mientras tanto, el ascenso de Aurora fue silencioso, pero resplandeciente, como el amanecer que sigue a la noche más oscura, trayendo consigo una nueva promesa. La justicia prevaleció, y el caso de Aurora se convirtió en un precedente legal para la protección de la infancia vulnerable. La fortuna de su padre,
ahora restaurada y bajo su control, era inmensa. Pero Aurora no buscó la fortuna personal ni la venganza. Su verdadera riqueza era mucho más profunda y duradera: la paz interior, la sanación de su espíritu y la profunda vindicación de su dignidad. El dolor de la traición y el sufrimiento de su infancia aún dejaban cicatrices, pero ahora eran cicatrices de fortaleza, no de debilidad, recordatorios de lo lejos que había llegado. Con los fondos recuperados, Aurora, junto a Daniel Vargas y Sofía Rojas, fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Aurora, dedicada a la protección de niños víctimas de tráfico y explotación, a la búsqueda de menores desaparecidos y a la provisión de refugios y educación para aquellos que, como ella, habían sufrido la crueldad de los adultos. Ella no se convirtió en una magnate, sino en una líder de pensamiento, una voz para los que no la tenían, una defensora incansable de la justicia y la infancia. Su nombre, ahora libre de la sombra de la ignominia y el desprecio, se convirtió en sinónimo de integridad, valentía y visión social. La gente la buscaba no por su dinero, sino por su sabiduría y por la historia de su resiliente espíritu, por la pureza de su propósito. Su habilidad para los idiomas y su memoria se dedicaron a investigar casos, a ayudar a niños a reunirse con sus familias y a diseñar programas de resiliencia y educación. El impacto en su vida y en la vida de aquellos que la rodearon fue profundo. Daniel Vargas, el detective, encontró en Aurora la redención por la pérdida de su propia hija. Se convirtió en el director de seguridad y operaciones de la Fundación Aurora, dedicando sus últimos años a la causa de la justicia para los niños. Sofía Rojas, la teniente, se unió a la Fundación como asesora legal, utilizando su experiencia para fortalecer las leyes de protección infantil. La sanación emocional de Aurora fue gradual, pero profunda y liberadora. Se liberó de las cadenas de la autoinculpación, de la creencia de que era una carga o una desechable. Aprendió a confiar de nuevo, pero con la sabiduría que solo la experiencia amarga puede dar. Encontró la paz en su propia voz, en su capacidad de ayudar y en el amor de una comunidad que la valoraba por lo que era. Su nueva casa, una modesta pero hermosa vivienda rodeada de un jardín que ella misma cuidaba con cariño, era un verdadero hogar, no una prisión de vanidades. Su paz interior era palpable, un aura de serenidad que atraía a los demás, una tranquilidad que se reflejaba en su mirada y en su sonrisa, ahora completamente genuina. Años después, Aurora, ya una joven mujer de 20 y pocos, pero con la sabiduría de una anciana, fue invitada a dar una conferencia magistral sobre los derechos de la infancia en las Naciones Unidas. Al salir del edificio, sus ojos se posaron en una figura solitaria y demacrada que pedía limosna en la acera. La mujer tenía la mirada perdida, la ropa raída y el rostro surcado por líneas de amargura y desesperación. Era una de las viejas amigas de Valeria, una mujer que la había despreciado en aquella cena años atrás, la que había dicho: «La niña es una vergüenza». La caída de Valeria y Ricardo, y la subsecuente investigación que expuso a otros cómplices, la habían dejado sin fortuna, sin contactos y forzada a vivir en la indigencia. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo contenían una mezcla de fatiga, vergüenza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Aurora sintió una punzada, no de placer ni de venganza, sino de una extraña melancolía, una profunda tristeza por la ruina de una vida. La mujer la vio, y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Intentó huir, desaparecer entre la multitud de transeúntes, pero Aurora, con la dignidad que la caracterizaba, se acercó a ella. «Buenos días», dijo, su voz suave, desprovista de cualquier resentimiento, como el viento que roza sin herir. La mujer se encogió.
su rostro demacrado, sus hombros caídos. Aurora, yo no sé qué decir. Lo siento, por todo. Su voz era un susurro quebrado, un eco patético de su antigua arrogancia. Aurora la miró y en sus ojos no había reproche, solo una quietud inmensa, una comprensión profunda del sufrimiento ajeno. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero solo si uno está dispuesto a aprender de sus errores, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a buscar la redención. No hubo más palabras. Aurora simplemente asintió, su mirada fija por un momento en los ojos de la mujer, y luego siguió su camino, dejando a la mujer con el peso de sus propias reflexiones, una confrontación final que no buscaba castigo, sino la exposición de la verdad y la posibilidad de un camino diferente. La vindicación de Aurora no era la caída de sus enemigos, sino la construcción de su propia felicidad, la demostración de que la verdadera victoria reside en la resiliencia del espíritu, en la fuerza del carácter y en la elección de la integridad por encima de la venganza. Había recuperado su vida, y con ella un sentido de propósito y de paz que el dinero jamás podría comprar o robar. Su legado no era una fortuna, sino una luz que guiaría a la humanidad por generaciones, un faro de ética y justicia. La historia de Aurora se tejió en el tapiz de la humanidad como una leyenda silenciosa, un himno a la resiliencia, a la sabiduría que nace de la adversidad y al poder transformador de una visión pura. Nos enseña que la fortaleza del espíritu no reside en la dureza, en la astucia para manipular, sino en la autenticidad del alma y la inquebrantable búsqueda de la verdad. Nos recuerda que la dignidad humana, una vez pisoteada, puede levantarse con una fuerza imparable para desmantelar la mentira, no con ira o sed de venganza, sino con la fría y clara luz de la verdad que todo lo ilumina. Nos muestra que la bondad no es ingenuidad, sino la base de la verdadera sabiduría, y que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, como un río que lentamente labra su cauce, siempre encuentra el camino para restablecer el equilibrio y recompensar la integridad. El legado de Aurora perdurará por generaciones, no en cuentas bancarias ni en propiedades suntuosas, sino en la memoria de los niños rescatados, en las leyes cambiadas por su caso, en las sonrisas de los jóvenes que inspiró, y en el corazón de aquellos que se atreven a creer en la verdad, sin importar cuán difícil sea desenterrarla. ¿Y tú, mi querido amigo, qué valoras más en esta vida? ¿El brillo efímero del oro o la luz imperecedera de la verdad y la integridad? Porque la vida, te lo aseguro, siempre encuentra la manera de desvelar los juegos más intrincados, de exponer las máscaras y de mostrar el verdadero valor de un alma, el que perdura, el que resuena, el que inspira. Hasta la próxima historia, donde la verdad, sin filtro, siempre se alza victoriosa, dejando a su paso un rastro imborrable de justicia,